Bueno, antes que nada, darle las gracias a todos por conectarse a Bienvenidos Venezolanos, a esta actividad que estamos realizando hace ya algunas semanas de tratar de conectar a los venezolanos con los venezolanos. En este caso, ya hemos tenido algunas conversaciones con Omar Vizquel, tuvimos una conversación con el embajador Vecchio, estuvimos también presentando hace un par de semanas el libro de Alexis Ortiz. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos de tener en esta plataforma que básicamente busca es dar información a los venezolanos desde el punto de vista social, cultural, científico, deportivo, educativo. Y uno de los puntos principales también, el mantenimiento de la venezolanidad o la cercanía con nuestro país. Le doy la palabra a Alexis Ortiz para que haga la presentación de Laureano y comencemos la actividad. Nuevamente muy agradecido, Laureano, por acompañarnos el día de hoy. Bueno amigos, gracias por estar presente. Bueno, como dice la gente original, Laureano no necesita presentación. Es un humorista y politólogo venezolano que todos conocemos, yo diría que íntimamente. Es una gran figura nuestra en ese esfuerzo por el rescate de nuestra democracia ultrajada por el castrochavismo. El humor ha cumplido en Venezuela y en todas partes siempre una función liberadora. No solo liberadora de la presión de la gente, sino liberadora de los países. Los tiranos suelen ser muy tristes, tener muy poco sentido del humor, entonces le tienen terror a los humoristas. Y esa es una cosa que debemos registrar como muy importante en nuestro modo de ser caribe, porque somos gente muy alegre. Tenemos una historia de humoristas, pero humoristas que aparte de ser graciosos, es muy importante que un humorista sea gracioso, son cultos y libertarios. En Venezuela recordamos los casos de Francisco Pimentel Jocpín y Leoncio Martínez Leo, que fueron baluarte de la lucha contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, Andrés Eloy Blanco, Miguel Otero Silva, Cotelpa Delgado, que hicieron un esfuerzo similar contra la dictadura de Pérez Jiménez. Bueno, Aquiles y Aníbal Nazoa, dos humoristas venezolanos de lujo. Pedro León Zapata, nuestro gran humorista, caricaturista y pintor. Yo lo recuerdo con mucho amor porque me distinguió con su amistad y además cuando yo era alcalde de la ciudad de Lechería, tuvo la generosidad de regalarnos, donarnos uno de sus murales para la ciudad. Bueno, a esta estirpe de grandes humoristas cultos, patriotas, libertarios, pertenece nuestro gran pana Laureano Márquez. Laureano, querido, bienvenido, bienvenido venezolano. Bueno, y para adelante es para allá, dale con furia. Bueno, muchas gracias, Alexis. Bueno, y muchas gracias por esa generosa presentación de colocar mi nombre junto a figuras tan relevantes y tan admiradas por mí del humor nacional. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente a los que se han unido esta tarde de Miami, tarde de Venezuela, noche de otros lugares, en fin, parte de la diáspora venezolana es que estamos regados por el mundo en este momento. Y bueno, creo que el tema del que podemos conversar, del que yo me siento como más a gusto, pero que además puede llevar a otros temas y a otros puntos, es el del humor y el humorismo. A mí me interesa el humor no solamente como actividad profesional, sino también como actividad de investigación. Y tratar de entender por qué la gente ríe, qué papel cumple el humor en el alma del ser humano. Pienso que el humor es una de las cosas que distingue al ser humano. Yo creo que somos, además de Homo sapiens, somos Homo ridens. Y creo que somos ridens porque somos sapiens y somos sapiens porque somos ridens. Es decir, no sé cuál de las dos fue primero, si la gallina o el huevo, si aprendimos a pensar porque empezamos a reír o si aprendimos a reír porque empezamos a pensar. A mí me parece que las dos cosas están en el origen mismo de nuestra esencia humana. Desde el comienzo, desde el hombre prehistórico, la risa y el pensamiento fueron unidas.
Entonces, bueno, el tema se presta para muchísimas cosas. Yo voy a tratar, aquí una cosa que dice compartir pantalla, voy a ver si lo puedo hacer y ustedes, bueno, Alexis, tú que tienes voz ahí. Ok. Pedro, Dame un creo que segundo. es Sí, sí, te tengo habilitarles. que dar permiso. Voy. Dame permiso, por favor, no voy a compartir nada grotesco ni nada Listo. pornográfico. Voy a Listo. tener Ahí mucho lo cuidado. tienes. Ya puedes hacerlo. Muy bien. Entonces voy a compartir esta, esta pantalla. Vamos a ver acá. Déjenme compartir. ¿Sí se ve? Ahora sí. Ajá. Este quería compartir. Bueno, este señor que ustedes ven aquí en pantalla es un santo de la Iglesia Católica. Su nombre es Tomás Moro, en inglés Thomas More, el autor del libro famoso La Utopía de Tomás Moro. Tomás Moro se distingue por varias cosas. Primero, por su adición, su fijación a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es decir, cuando Enrique VIII, que era un rey al que le encantaba divorciarse decapitando a las esposas, bueno, cuando no podía hacerlo por legal, quería separarse de alguna de ellas. La Iglesia de Roma se lo impidió. Eso generó un conflicto entre la Iglesia de Roma y el rey de Inglaterra, que terminó con la separación de la Iglesia anglicana de la Iglesia de Roma. La Iglesia anglicana, como ustedes saben, tiene como jefe de la Iglesia al rey de Inglaterra, o en este caso a la reina de Inglaterra. Tomás Moro permaneció fiel a la Iglesia católica, apostólica y romana, leal al Papa, lo cual le valió la enemistad del rey Enrique VIII, de quien él había sido canciller. Es decir, él tenía una figura importantísima en el gobierno. Tomás Moro es santo de la Iglesia Católica y el Papa Juan Pablo II lo declaró además santo patrono de los políticos, y yo considero también que podríamos considerarlo santo patrono de los humoristas, aunque entre los humoristas y los políticos suele haber diferencias y a veces enemistad, sobre todo enemistad. Pero bueno, Tomás Moro es un personaje muy particular. Yo lo considero importante desde el punto de vista del humor porque él predicaba siempre que había que mantener el humorismo en todas circunstancias. Tomás Moro decía que incluso había que mantener el humor hasta el cadalso, y cumplió con su creencia, porque cuando Enrique VIII pues, vio que él no le era leal en la separación de la Iglesia anglicana, lo encarceló en la Torre de Londres, donde pasó algunos meses en prisión, hasta que el rey decidió ejecutarlo. Y cuando lo llevaron el día de la ejecución, agotado por tantos meses de prisión, llegó a la base del cadalso y le dijo al verdugo lo que fueron sus últimas palabras. Le dijo: ayúdeme usted a subir, que ya para bajar me las arreglo solo. Esas fueron sus últimas palabras. Con un toque de humor, mantuvo el humor hasta el cadalso, y hay que ver que hay que tener sentido del humor para reírse en el último momento en el cual te van a decapitar por orden del rey de Inglaterra. Tomás Moro tenía además una oración que se ha hecho muy popular con el nombre de la oración del buen humor. Y traigo este comentario porque me parece que en la oración del buen humor está contenida la esencia del humorismo. Y voy a compartir con ustedes la oración del buen humor. Dice esta oración lo que ustedes ven en pantalla: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Muy importante, porque puedes tener una buena digestión, pero si no hay papa, estamos como la situación de toda nuestra gente. Concédeme, dice, la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Me llama la atención esta parte. Bueno, voy a leer primero la oración y después la comento para no interrumpirla así descaradamente. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden.
concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor, concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. En esta oración de Tomás Moro, en mi opinión, está contenida la esencia del humorismo. Concédeme, Señor, una buena digestión y algo que digerir. Esto está demostrado desde muy antiguo, que el humor tiene que ver con la digestión. Al punto lo sabían los propios griegos antiguos, que los primeros comediantes griegos surgieron en los banquetes que daban los filósofos. Los filósofos hacían sus banquetes, sus hartazones de comida, e invitaban a los cómicos. Y los cómicos en aquel momento no tenían salas donde presentarse ni nada de eso, iban a cambio de comida. Es decir, ellos podían comer y echaban sus chistes y eso hacía que la cosa valiera la pena para ellos. Es decir, ya en la antigua Grecia el humor acompañaba los banquetes. Concédeme la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla, dice Tomás Moro. Y esto es otra premisa que se ha demostrado del humorismo. El humor tiene que ver con la salud corporal, tiene que ver con el mejoramiento de la circulación sanguínea, de la respiración, del corazón. Es decir, el humor produce beneficios al cuerpo, produce beneficios a la salud corporal. De hecho, hay una serie de terapias que se han usado con el humor que se llama la risoterapia. El humor también produce eso que llaman la hormona de la felicidad, lo que hace que mejore el sistema inmunológico del organismo. Es decir, en ciertas enfermedades donde el sistema inmunológico se ve afectado, como por ejemplo el cáncer, es recomendable el sentido del humor para mejorar para mejorar el sistema inmunológico. Dice más adelante Tomás Moro, dame un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro y para que no se asuste ante el pecado. ¿Sí? El humor, creo, que lo que busca al final es lo bueno, lo noble, lo justo. El humor es un acto de amor, como veremos más adelante. El humor no se asusta ante lo que está mal, sino trata de encontrar el modo de poner las cosas en orden. Creo que el humor lo que hace cuando se produce la crítica humorística es tratar de orientar a la gente para que busque dentro de sí la manera de arreglar las cosas que están mal. El humor político, por ejemplo, es un humor que quiere que las cosas funcionen mejor en el país, que los gobernantes sean más honestos, más transparentes, que respeten a la población, que no violen los derechos humanos. Por eso el humor está siempre del lado de las víctimas, del lado de los que sufren, del lado de lo que podríamos decir el pueblo. Concédeme, dice más adelante Tomás Moro, un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Es decir, el humor está hecho para que las cosas que nos hacen sufrir puedan ser vistas desde otra óptica y desde una óptica positiva. Y el humor también aplaca esa cosa excesiva que es el ego. Es decir, cuando somos capaces de reír, que comienza la risa por nosotros mismos, nos descubrimos como seres limitados, como seres con fallas y como seres con defectos. Y cuando una persona se asume de esta forma, su ego se atenúa y no se vuelve una persona egocéntrica ni que impone a los demás su manera de ser o sus premisas o sus puntos de vista. Y después dice al final Tomás Moro, dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Es decir, las bromas requieren de nosotros un acto de tolerancia, de comprensión. Cuando la broma va con nosotros, o sea, a todos nos gusta el humor, pero cuando el humor lo toca a uno, uno se molesta. Y la primera cosa es que uno suele decir, bueno, eso no es humor. Claro, porque me fregaron a mí. Y cuando me friegan a mí, eso ya no es humor. Yo creo que el humor requiere tolerancia.
De hecho, los romanos tenían un principio jurídico que era el animus jocandi, que todavía hoy se invoca. Yo recuerdo que cuando nosotros nos demandaron el gobierno con un artículo mío en tal cual, una de las cosas que yo invoqué en la defensa ante la juez fue el animus jocandi. El animus jocandi significa que hay cosas que son dichas desde el humor con ánimo de juego, con ánimo de humor. Y los humoristas lo hacen. Entonces, y si alguien puede invocar el animus jocandi es un humorista. El humor requiere tolerancia. Una de las cosas que estamos viviendo en los últimos tiempos es que los márgenes de tolerancia se han ido reduciendo con el humor. El humor está vinculado y esclavizado de la corrección política y de un montón de cosas que, de toda la gente que se molesta, bueno, eso genera dificultades para que el humor se exprese. Siempre va a haber alguien que se moleste con el humor y noto que hay una molestia creciente con el humor. En la medida en que esta sociedad se va complejizando, se va también haciendo más difícil el humor. Concédeme la gracia de entender las bromas, comprenderlas es aceptarlas, es tener tolerancia, para que conozcan la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Es decir, el humor, al final, nos produce alegría y además nos permite alegrar nuestra alma y alegrar el alma de los otros. Y si yo hago una crítica con humor, si la persona que recibe la crítica es inteligente, la aceptará con humor también, porque eso es un acto de inteligencia. Yo recuerdo, ahora me vino a la memoria, ya que Alexis nombraba al maestro Pedro León Zapata, una anécdota que él contaba, ¿no? Pedro León Zapata hacía algunas caricaturas en las que durante el gobierno de Rómulo Betancourt satirizaba al presidente Betancourt. Y una mañana recibió una llamada de Rómulo Betancourt. Buenos días, hablo con Pedro León Zapata. Sí, soy yo. Le habla el presidente de la República, le dijo Rómulo Betancourt. Caramba, Zapata sorprendido. Dígame, presidente, mire, usted ha hecho el día de hoy una caricatura muy crítica de mi persona. Zapata, bueno, estaba pensando, nada, esto lo que viene es que me va a mandar meter preso o a tomar alguna sanción contra el periódico. Entonces, sí, bueno, yo soy el autor de la caricatura, dijo Zapata. Bueno, también como hablaba Zapata, bueno, yo soy el autor de la caricatura y yo no sé si usted, presidente, tiene algún problema con ella. Y Rómulo dice, no, bueno, lo que yo quería saber es si yo puedo mandar a buscar la caricatura al periódico. Entonces Zapata le dijo, claro, puede buscarla. Y entonces Rómulo mandó a la caravana presidencial al diario El Nacional para que le dieran el original de la caricatura de Zapata. Y después de eso, cada vez que Zapata hacía una caricatura de Rómulo ya ni siquiera pedía permiso, sino que la mandaba a buscar directamente, cuenta Zapata. Entonces, en algún momento, Rómulo escribió cosas muy elogiosas de Zapata, que era alguien que era muy crítico con Rómulo. Además, recuerden que Zapata en esa época representaba la crítica de la izquierda a Rómulo Betancourt, una izquierda que además buena parte de ella estaba alzada en armas contra el gobierno, que es aquel fenómeno que conocemos como la guerrilla. Bueno, este comentario al margen del asunto. Voy a compartir con ustedes un par de láminas más, porque lo que quisiera hacer realmente es un diálogo más que un monólogo aquí, ¿no? Entonces, solo estoy dando unas pinceladas para que podamos dialogar y ustedes creo que pregunten lo que les parezca apropiado, porque creo que eso es más útil para todos. Entonces voy a compartir un par de láminas más que tienen que ver con unas definiciones del humor. Me gusta mucho esta definición del humor de Aquiles Nazoa. ¿Sí la ven? Aquiles Nazoa dice, el humor hace pensar y permanece en el tiempo y continúa su efecto. El humor es una manera de hacer pensar sin que el que piensa se dé cuenta de que está pensando. Esa es la definición que da Zapata del humor. Entonces, y voy a compartir con ustedes otra definición. Bueno, primero, esta definición de Zapata me gusta mucho porque es una definición que
perdón, de Aquiles Nazoa, es una definición que me gusta mucho. ¿Sí me oyen? Sí. Es una definición que me gusta mucho porque ubica el humor en el terreno del pensamiento. Aquiles creía que el humor es pensamiento y una manera particular de hacer pensar sin que el que piensa se dé cuenta de que está pensando. Otra definición que a mí me gusta muchísimo es esta de José Ignacio Cabrujas, que dice: el humor es inevitablemente otra manera de amar, de pedir calma, de evadir el grito, el insulto, de soslayar la furia estúpida y ciega. Y mira, quizás sea esa la definición más acertada que se le pueda conceder al humorismo, la de un raro, aunque extraordinario, acto de amor. Ahí dice de humor, pero es de amor, un acto de amor. Es decir, el humor es una manera de amar. Y eso se conecta también con Aquiles Nazoa. Su obra fundamental lleva por título Humor y Amor de Aquiles Nazoa. El humorista es un ser, según Aquiles y también según Cabrujas, que ama la situación que critica y no puede dejar pasar las cosas que ve que no están bien en esa situación que ama. Es decir, el humorista ama al país y critica las cosas que ve mal en el país, que vienen de los políticos que gobiernan el país. O el humorista ama el tema del amor y entonces hace humor con el amor. El humor por eso se ocupa de todos los asuntos humanos, porque todos los asuntos humanos son susceptibles de producir el sentimiento del amor en la gente. Y la última definición que quisiera compartir con ustedes es esta de un español, Benjamín Harnés, precisó las que para él constituyen las 4 características fundamentales del sentido del humor: gracia, verdad, bondad y poesía. Y a mí me gusta mucho esta definición porque también centra las cosas en lo que es efectivamente el humor. El humor tiene que tener gracia. La palabra gracia es una palabra de origen teológico, que es aquello que Dios nos da gratuitamente. Recuerden además que Colón, cuando llega en 1498 a Macuro, bautiza nuestro país como tierra de gracia. Es decir, tierra donde las cosas son gratuitas. Ahí comenzaron los problemas entre nosotros, porque, claro, ya un nombre, tierra de gracia, las cosas tienen que ser gratuitas. Y Colón escribe en su diario que ha llegado al paraíso terrenal. Si conectamos las dos cosas, el paraíso terrenal, ¿cuál es el rasgo distintivo del paraíso terrenal? Que Adán no trabaja. Adán está en el paraíso terrenal, vive de las rentas que Dios le da y encima de eso todo le sale gratuito. Y entonces esas dos primeras imágenes de nuestro país parece que quedaron grabadas en el ADN histórico de nuestra manera de ser, en nuestra actitud rentista, sobre todo desde la aparición del petróleo, que empezamos a pensar que somos un país rico, que todo está en el paraíso terrenal, que lo que hay es que tomar cada uno la parte que le toca y además que las cosas tienen y deben ser gratuitas. Pero bueno, no me quiero desviar. La otra condición que pone Benjamín Harnés es la verdad. El humor no puede ser instrumento de la mentira. Por eso, por ejemplo, los humoristas del régimen han fracasado, porque su humor se sustenta en cosas que no son verdad. Y eso la gente lo resiente. Es decir, la veracidad en el humor es importante y ese es uno de sus rasgos distintivos. El humor es un acto de bondad, es decir, el humor no es instrumento del odio. Por más que sea agudo, por más que sea crítico, por más que pueda ser doloroso, el humor siempre será un acto de bondad. El humor es un arma que no derrama sangre, que no causa otro daño que producir en la gente la reflexión adecuada o la crítica adecuada. Ojo, esto después podríamos entrarlo en discusión. Hay muchas maneras de hacer humor y hay algunas que, bueno, la gente desaprueba. Y muchas veces yo veo que hay cosas que se disfrazan de humor y no son humor. El bullying, la agresión, la burla, son formas de agredir a la gente, valga la redundancia, que no son humor, que toman el humor como disfraz. La burla no es humor, es agresión disfrazada de humor. Y el humor tiene que tener poesía, es decir, belleza. Y cuando hablamos de poesía en el humor, pues nos viene
a la memoria, por ejemplo, a alguien como Charles Chaplin y sus películas como Tiempos Modernos o El Gran Dictador, por nombrar las más emblemáticas, que tienen momentos sublimes de poesía, de belleza, que conmueven además. Entonces, bueno, estas cuatro definiciones, estos cuatro rasgos, son los que da Benjamin Harness para definir el humor. Entonces, voy aquí a volver con ustedes, a ver si los puedo ver completos. Bueno, un poco esto era lo que yo quería compartir para generar, iniciar una discusión con ustedes, y que ahora sí les cedo la palabra y bueno, y entablemos un diálogo sobre el tema del humor, si les parece oportuno. Perfecto, Laureano, muchísimas gracias. Si quieres, deja de compartir ahí arriba. Ajá, dale dejar de compartir para que... Espérate, porque ¿cómo hago para que esto se me vuelva a poner grande? Voy. Aquí. Voy. Ya Dame va. un segundito. Es que yo con estas cosas me pierdo un poco, ¿sabes? Participante. Esto se me hizo pequeño. Deja ver si lo puedo ver aquí. Dame un segundito. Información de la reunión, ocultar panel de video, optimizar la compartición de pantalla. Bueno, ahí estoy. Ya yo lo estaba resolviendo por aquí. Oh, qué bien. Listo. Perfecto, Laureano. Mira, entonces, tenemos ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, perdonen esta última, que yo con estas cosas técnicas. No te preocupes. Fíjate, a todos coloquen sus preguntas en el chat. Muy bien. De manera que las podamos ir viendo en orden. Hay algunos aquí que han levantado la manito, que está bien, pero coloquen la pregunta en el chat para poder saber el orden en el que fueron hechas las preguntas. Fíjate, bueno, aquí los veo. Ajá, aquí hay varias preguntas ya colocadas. Sí. Muy bien. Podemos ir respondiéndolas, porque al final el objetivo es ese, que tú vayas conversando con las personas en la medida que te hagamos preguntas. Anda leyéndolas, Pedro. Dígame. Anda leyéndolas, hermano. Perfecto, sí. Fíjate, la primera que te hacen acá tiene que ver con tus artículos. Ya va, dame un segundo, Alexis. Déjame para pinear a Laureano y que siempre veamos a Laureano. Ahí estamos. Tus artículos son sin duda de los más inteligentes y que hacen mucho daño al régimen. Te preguntan que si te han perseguido por esa crítica, digamos, hacia el régimen. Bueno, sí. Hemos tenido varios inconvenientes con el régimen de distinta naturaleza. Por ejemplo, por un artículo del diario Tal Cual, que llevaba por título Carta a Rocinés, el periódico fue demandado y además tuvimos un juicio en la ciudad de Barquisimeto por instrucciones de Chávez, para decirlo más claramente, porque el artículo había salido en la prensa y no hubo ningún inconveniente hasta que Chávez mencionó el artículo en un aló presidente, y eso generó que al día siguiente ya tuviésemos en el periódico la demanda. Esta demanda la perdimos, nos pusieron una multa al periódico y a mí. Después, por otro artículo también que se llamaba Venezuela sin Esteban, también tuvimos algún inconveniente, pero en esa oportunidad Chávez dio instrucciones de que, visto que la primera vez eso terminó en una cosa muy popular para el periódico, porque, bueno, Chávez tenía la particularidad de que todo lo que él insultaba, agredía o sancionaba cobraba notoriedad y popularidad, y él estaba consciente de eso. Por eso Chávez, cuando insultaba, una de las cosas que él no hacía era nombrar al insultado. Él ponía sobrenombres, porque él sabía que eso le daba popularidad a los insultados. Y también está el otro insulto, el negativo, que es, o sea, que tienen una mala conciencia tan clara de ellos mismos que, por ejemplo, una de las maneras de insultar es decir, fulano de tal se reunió conmigo. Bueno, tuvo una reunión conmigo el otro día. O sea, eso significa, si
este tipo es tan despreciable que se reunió conmigo. Eso era para descalificar a la gente con el sector opositor. Mucha gente de la oposición era descalificada por la vía de, bueno, el otro día yo lo vi y él me sonrió. Entonces, claro, los opositores, si este le sonrió a Chávez, hay que odiarlo, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, otro inconveniente fue que se utilizó el sistema tributario para sancionarnos, y eso además lo puedo decir con conocimiento de causa, porque a mí me pasó en varias oportunidades que el CENIAT nos abrió procesos de investigación, pero que tenían como trasfondo intimidación política. Bueno, esas son las cosas que han pasado a todos los humoristas en Venezuela, no solo a mí, en mi caso, a varios humoristas les ha sucedido. Y bueno, aparte de eso, no he tenido ninguna persecución particular de otra índole, pues de que me hayan tratado de meter preso ni amenazado desde el gobierno, etcétera. Por acá igual te comentan que saben que eres gran aficionado al buen cine. Que nos comentes tus clásicos favoritos, cuáles son tus películas preferidas. Mis películas favoritas. Un informe con los más difundidos. Yo me desilencié. ¿Ahora me oyen, sí? Perfecto. Bueno, mis películas de humor, las que más me gustan son el de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, y de Charles Chaplin, El Gran Dictador. Son de mis películas favoritas del humor universal. Después me gusta bueno, todos los clásicos del humor silente me gustan mucho. Otra película, bueno, una película que mezcla humor y tragedia, es muy hermosa, me gusta mucho, La vida es bella. Me parece que es una película que justamente, de alguna manera, preconiza sobre la importancia del sentido del humor para sobrevivir a las situaciones trágicas. Después, otra película que me gusta mucho, bueno, ya no en el puramente terreno del humor, en Cinema Paradiso, que por cierto en los días recientes acaba de fallecer Ennio Morricone, que era el compositor de la música maravillosa de esa película. Y bueno, y por ahí podría seguir nombrando. ¿Qué más? Blade Runner es una película que también me gusta mucho. La Sociedad de los Poetas Muertos es otra de mis favoritas. Dead Poets Society. En fin, pero bueno, creo que el cine es una maravilla, de verdad. Laureano, aquí te preguntan que la pregunta la hace John Gómez. Dice, según Laureano, ¿cuál es el presidente de Venezuela con humor? Bueno, uno de los presidentes que yo creo que tenía mucho sentido del humor era Luis Herrera Campins. Luis Herrera utilizaba el humor con frecuencia en sus discursos y lo hacía por la vía de los refranes. Morrocoy no come manana, se la pasaba diciendo cosas de humor. Y creo que era muy acertada. Yo recuerdo cuando ganó Chávez que Luis Herrera dijo una frase que siempre la recuerdo. Dijo, compren alpargata porque lo que viene es joropo. Y eso es una frase que yo recuerdo mucho porque en verdad qué joropo tan particular nos vino. Y lo seguimos bailando. Después de Luis Herrera, yo creo, bueno, aunque parezca curioso, yo recuerdo un incidente con Caldera que yo lo imitaba y dio muestras también de humor. Aunque Caldera era una persona muy seria, que parecía que un poco sentido del humor. Un día me lo encontré en un acto de los 80 años de Pompeyo y me dijo, caramba, usted es el doctor Caldera. Y yo le dije, no, caramba, yo no me esperaba que me dijera eso. No, el doctor Caldera es usted. Ah, pero yo pensé que usted era el doctor Caldera, me confundí. Claro, ahora que lo veo tan alto, no me parece que el doctor Caldera sea tan alto porque con los años la gente, entonces empezó a vacilarme y me llamó mucho la atención. Y también que, recuerdo cuando nos pusieron la multa en Tal Cual, él contribuyó o sea, donó plata para el pago de la multa, se hizo una colecta pública y él fue uno de los que contribuyó. Me llamó la atención, yo que tanta varilla le había echado, que él tuviese la generosidad de contribuir. Y después, si nos vamos más remoto, hay una anécdota que a mí siempre me gusta contar, que es con el presidente Carlos Sublet.
cuando estaba gobernando Sublet, que fue comenzando la República después de la separación de la Gran Colombia, un joven humorista que era de origen catalán, que vivía en Caracas, llamado Francisco Robreño, escribió una obra en la que se hacía sátira del presidente, y la obra se llamaba Excelentísimo Señor. Alguno de los adulantes de Sublet le llegó con la noticia: mire, presidente, que aquí hay un tipo, un humorista que está haciendo una obra en la que se burla de usted. Y entonces Sublet mandó a llamar al actor y le dijo: mire, usted ha escrito una obra en la que se hace sátira de mi persona, ¿por qué no me hace el favor y me la lee?, le dijo Sublet. Y el actor le leyó la obra a Sublet, y mientras la leía, Sublet reía a carcajada batiente. Y entonces, cuando terminó la lectura, Sublet se había reído mucho y le dijo: joven, vaya y monte su obra. Veo efectivamente que usted se burla de mí, pero le voy a ser honesto, mucho más. Vaya y monte su obra, porque Venezuela no se ha perdido ni se perderá porque el pueblo se ría de su presidente. Venezuela podrá perderse cuando el presidente se ría de su pueblo. Esa frase me parece memorable, porque una de las cosas que hemos visto en los últimos tiempos con mucho dolor es presidentes que se ríen de su pueblo, y eso es trágico, porque el poder, si encima de producirle dolor a la gente, encima, valga la redundancia nuevamente, se ríe de ello, es como doble tragedia para la persona. Laureano, aquí Leurinda Rivas y John Gómez, ambos te preguntan de una experiencia que viviste de un secuestro. Sí. Te hablan que durante esa mala experiencia del secuestro vivido intentaste mantener tu humor. ¿Cómo nos podrías contar eso con humor? Bueno, nada, yo lo conté durante mucho tiempo en mi monólogo. O sea, cuando los tipos me secuestraron, era una de las cosas que a mí me llamó la atención, y era un momento de mucha división en Venezuela, era el consenso que había entre el grupo Amponil. ¿Y por qué había consenso? Porque Platanote era el punto de consenso de las bandas armadas. Porque claro, cuando yo llegué al sitio donde me tenían recluido, yo vi que ellos empezaban a discutir. O sea, ellos no se habían enterado del todo de quién era yo, porque fue un secuestro así al azar. Y entonces alguien dijo, cuando empezaron a ver mis datos y mi cédula, y dice: ay, este es el que se mete con mi comandante. Bueno, cuando dijeron eso, yo me di bueno, señores, buenas noches. Se acabó lo que se daba. Y entonces, cuando me tenían en el sitio donde me estaban, en la nevera, pues donde me estaban refrigerando, ellos discutían entre ellos. Faltaban como 3 o 4 días para las elecciones. Decían: no, aquí hagan a Capriles, porque ya tú sabes que hagan a Capriles, porque Capriles es la esperanza de todos nosotros. Y entonces los otros decían: que hagan a Capriles nada, aquí hagan a Chávez, aquí hagan a mi comandante. Claro, cuando yo vi en una situación venezolana tan polarizada, esta gente, armados, ambos grupos, discutiendo de política y de: señores, esto va a terminar en plomamentazón, y yo estoy en el medio. Y justamente en ese momento me preguntaron a mí: mire, ¿y tú con quién estás? Una pregunta que me cayó. Digo, bueno, este es un punto decisivo en mi vida. Y entonces el Señor me iluminó. Yo dije: con María Bolívar. Y quedé de lo mejor, porque salvé mi voto. Pues María Bolívar era la que le preguntó, la que le dijo a uno que le estaba entrevistando de economía si le podía echar una ayudadita para responder la pregunta. No sé si se acuerdan de María Bolívar. Entonces, claro, yo me identifiqué con María Bolívar, y eso me salvó de... Bueno, entonces a mí me llamó la atención que en medio de una situación tan polarizada, los malandros tuviesen un consenso. Entonces yo decía, el consenso se puede lograr entre gente que piense distinto cuando hay un punto de unión. En este caso era yo, lo que significaba para ellos. Entonces, bueno, esa fue un poco la anécdota. Janet Guntler hace un comentario, no es una pregunta, dice que el humor es sanación colectiva. Y por acá te pregunta Eddie Ramírez,
Dice, te da las gracias por alegrarnos el sábado. Dice que, ya que mencionas a Moro, ¿consideras posible la utopía de la unión de la oposición? Bueno, Eddie, un saludo muy especial. Bueno, yo creo que a nosotros nos han pasado muchas cosas en Venezuela, ¿no? Y parte de lo que nos ha pasado, yo creo que el gobierno ha utilizado el régimen, prefiero decir, el régimen ha utilizado el viejo principio romano de divide et impera, divide y reinarás. Y eso ha servido para dividir mucho a la oposición y creo que la oposición ha caído en ese juego. Además de que, bueno, hay diferencias. Diferencias muy marcadas entre distintos sectores opositores. Creo que la experiencia de los países que lograron salir de dictaduras lograron un consenso opositor. Por ejemplo, la experiencia de Chile. Los chilenos lograron un consenso y nosotros vimos en la salida de la dictadura de Pinochet, por ejemplo, al Partido Socialista apoyando a un social cristiano. O sea, era una cosa que era Patricio Aylwin, era una cosa inimaginable y se logró. Entonces, a mí me parece que el consenso entre la oposición es esencial. En este momento no lo veo, honestamente no lo veo. Y creo que el gobierno siempre juega a eso. Es decir, por ejemplo, con estas elecciones, ahora crea partidos, el gobierno crea su propia voluntad popular y su propia acción democrática. Es decir, crea una oposición que, o sea, el gobierno del régimen ha sido muy hábil no para gobernar el país, no para producir progreso, pero sí ha sido muy hábil en la truculencia. Eso se les da muy bien y parte de lo que se les ha dado bien es dividir a la oposición venezolana que además ha estado proclive a caer en ese juego. De modo que esa utopía sigue pendiente. Por acá, Flor Misar, me perdonan ahí porque no sé cómo se pronuncia. Te dice que me encantas, Laureano. Te manda saludos por acá. Gracias, Flor. Gracias, Flor, por las flores. Luis Perichi te pregunta, ¿no es momento que aparezca una Mafalda venezolana? Uy, sí, claro, siempre es momento, es un buen momento para que aparezca. Bueno, yo siempre creo que el humor, bueno, Mafalda además es un personaje queridísimo ya universal en el humor. Y creo que sí, es un buen momento, es un muy buen momento. Buena idea, la recojo, bueno, no dibujo, pero lo voy a transmitir a mis amigos del humor gráfico para que se inventen un personaje, sin duda, sería genial. Por acá, Armando dice, ¿existe un déficit de humor producto de la crisis de los últimos 22 años? Te lo pregunta, si crees que existe un déficit de humor, si el venezolano se volvió triste. Bueno, yo creo que no ha habido déficit de humor, ha habido actividad humorística y además ha habido actividad humorística relacionada directamente con los acontecimientos del país. Yo creo que el venezolano mantiene el sentido del humor a pesar de la tristeza general en la que está inmerso. Y creo que el humor además cumple un papel de ayudarnos a entender lo que sucede. Hay una discusión que podría llevarnos mucho tiempo sobre, hay gente que dice, por ejemplo, por eso que estamos como estamos, porque todo lo tomamos a fiesta y todo lo tomamos a guachafita, como si el humor fuese exclusivamente un acto de drenar. Y como reímos de lo que nos sucede, no estamos dispuestos a combatirlo con seriedad. Eso puede ser cierto en algunas formas de humor y de chistes, y en otras formas no. Es decir, cuentan que la KGB tenía un departamento dedicado a construir chistes en contra del gobierno para aliviar un poco, para que sirviera de válvula de escape, para aliviar las tensiones que había en la Unión Soviética. Sin embargo, la KGB y la Unión Soviética no propiciaban la existencia de humoristas en la Unión Soviética. Es decir, preferían tener ellos el control de qué tipo de chistes se producían. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay humor, el humor pierde el control
del gobierno. Y entonces se convierte en un instrumento de crítica, en un instrumento incluso de subversión del orden, en un instrumento de reflexión de la gente que incrementa el espíritu crítico de los ciudadanos frente al poder. Entonces, bueno, yo creo que el humor, o sea, yo creo que este tiempo ha producido, el tiempo de los 20, más de 20 años de régimen chavista, ha producido en Venezuela muy buenas manifestaciones de humor y que han sido humor muy crítico. Los caricaturistas, Raima, Weil, el mismo Zapata, hicieron caricaturas brillantes frente a lo que está pasando en Venezuela. Y de hecho, eso motivó también persecución para ellos. Y se han producido nuevas generaciones de humor. El humor ha sido muy fecundo en Venezuela. No creo que esté apagado, al contrario, está luchando, está ahí despierto. Pregunta por aquí, ¿quiénes son los humoristas venezolanos que te sirvieron de inspiración? Bueno, yo comencé en La Rochela, entonces mis primeros humoristas de inspiración fueron, bueno, gente como Emilio Lovera, que es mi compañero de trabajo y amigo, pero gente también de las generaciones anteriores, de gente como Cayito Aponte, un maestro del humor, o gente como César Granados, o como Kiko Mendive, o como Pepeto López, con la primera persona con la que trabajé en televisión fue con Pepeto y Américo Navarro. Pero todos los compañeros de La Rochela eran inspiración, porque La Rochela era un programa que tenía la particularidad de que la estrella era el programa. Entonces todos manteníamos un espíritu de colaboración y los egos estaban bastante atenuados. Y eso significaba que todos aprendíamos de todos. Y era una escuela, como muchas cosas que pasaron en Radio Caracas Televisión, que fueron escuelas. Entonces, bueno, esa era una de las características y yo aprendí mucho de ello. Después, viendo otros humoristas también que inspiran a uno, gente como Cantinflas en México, como Chaplin, de gente como Enrique Pinti en Argentina, son humoristas que de alguna manera me marcaron. Y de otra vertiente, el humor de Aquiles Nazoa fue para mí también un motivo de búsqueda y de inspiración. Creo que Aquiles Nazoa me enseñó que el humor puede ser profundamente sociológico para entender la realidad de un pueblo. Mira, por acá Arnaldo te pregunta que cómo se caracteriza el humor negro. Bueno, el humor negro es aquel humor que se hace con situaciones sobre las que se supone que no se debe hacer humor, o donde es muy difícil. La muerte, por ejemplo, es un tema característico del humor negro. Y frente a la muerte, bueno, hay momentos en los que no cabe el humor, pero todo esto depende de cómo se mire. Uno no puede hacer humor con una muerte reciente y más con una muerte específicamente dolorosa. Pero si tú hablas de la muerte de Julio César cuando lo mataron en el Senado y haces chistes sobre eso, nadie va a protestar y nadie se va a sentir mal con ese humor que también puede ser humor negro. Entonces, bueno, la característica del humor negro es un poco la impiedad frente a los acontecimientos dolorosos y duros de la vida. Vivian Lucy dice que puedes darnos, que si nos puedes dar cápsulas de tu humor como kit de rescate, que es bueno, urgente. sí, yo siempre tengo en mis redes, en mi cuenta de YouTube o en Instagram trato de poner algunas cosas de humor siempre y también en el Twitter trato de utilizarlo para cosas de humor. Entonces siempre mantengo unas capsulitas por ahí que están disponibles y además for free, como dirían los norteamericanos. Y bueno, sí, esas cápsulas están por allí. En estos días hicimos con Claudio Nazoa una temporada de humor en cuarentena, porque nos tocó pasar la cuarentena juntos, lo cual es una tragedia, porque imagínense ustedes, dos comediantes juntos en una casa mínima, donde además, o sea, yo muy paciente y tolerante, y Claudio hiper nervioso. Entonces era una situación muy ruda y muy difícil. Entonces él se empeñaba además en no molestar. Y no hay nada más peligroso en la vida
que una persona que no quiera molestar. Las personas que no quieren molestar son las que más molestan, porque son los que duermen atravesados en la sala y entonces no puedes pasar a medianoche porque el otro pieza. Son las personas que no quieren molestar, entonces como no quieren usar un vaso para beber agua porque no quieren molestar, entonces beben agua en un caldero y ensucian una olla. En fin, son cosas terribles y Claudio es de las personas que no quieren molestar. Y sobre eso hicimos una secuencia que está en mi canal de YouTube. Perfecto, igual lo vamos a poner aquí cuando subamos esta entrevista en las redes nuestras, Buenísimo. para que las personas lo puedan ver. Mira, Verónica Hernández te dice que, bueno, que es gran admiradora tuya, ya está en Panamá, dice que te ha ido a ver allá cuando has pasado por allá. Tiene una pregunta muy específica, dice que ella trabaja en marketing y que le interesa tu óptica. ¿Cómo crees que podemos usar el humor para construir mensajes constructivos, positivos y de oportunidad en esta crisis mundial desatada por el COVID-19, sin parecer sarcástico o fuera de tono? Especialmente cuando el público es de venezolanos, donde hay muchas sensibilidades debido a la tragedia nacional, que sin duda tenemos. Claro. Bueno, primero que yo creo que se puede, sin duda se puede. Se puede hacer humor con todo, sabiendo hacer humor. Es decir, se puede hacer humor con el COVID-19 sin duda alguna. Lo que tú no puedes hacer son, bueno, humor con una cosa específica como personas muriendo en soledad, y hacer un chiste sobre eso es un chiste que sería muy cruel. Entonces, pero se ha hecho, o sea, no solo se puede, sino se han hecho cosas muy inteligentes en estos tiempos de COVID-19 con humor. Y una de las cosas que ha sucedido es que el humor se ha democratizado mucho. Uno ve cosas que se han hecho virales, graciosas, divertidas, que las ha hecho la gente en sus casas. Es decir, esto de las redes sociales ha hecho también que el humor se diversifique y que bueno, que cada uno pueda expresarlo a través de sus medios, el humor que maneja. Bueno, hay muchas maneras de hacer humor y creo que lo importante es que se mantenga dentro de ciertos parámetros. El humor puede y debe inducir al pensamiento, a la reflexión. El humor puede mejorar el estado de ánimo de la gente, generar en una reunión una actitud positiva. Y no debe ser, pienso, forzado. Es decir, no creo que la gente, o sea, uno no puede plantearse voy a ser chistoso si no tiene recursos para ser chistoso. Hay un dicho venezolano que dice no es lo mismo caer en gracia que ser gracioso. Yo creo que la gracia es un don, eso que llaman los norteamericanos un gift que tiene la gente. Y no todo el mundo lo tiene. Todos conocemos algunas personas que tratan de hacer chistes y que los chistes son muy forzados y al final no terminan causando gracia, sino como una risa nerviosa en uno, como pero no producen gracia. Entonces, pero sin embargo, el humor, por ejemplo, si tú vas a hacer una presentación vía Zoom, digámoslo así, tú puedes utilizar recursos de humor que han hecho humoristas, por ejemplo, caricaturas para afianzar cosas que vayas a decir, y eso es una manera de utilizar el humor. Entonces, el humor no solamente tiene que inventárselo uno, sino si uno no tiene ese don para inventarse cosas de humor, pues utilizar cosas que ya han inventado otros. Los chistes son universales, como dice el Conde del Guácharo, los chistes no tienen dueño, los chistes son de todos, están en el mundo y se pueden usar. Entonces también ese es un recurso útil. El humor también es un hecho cultural, creo yo. Entonces, uno puede hacer humor específicamente para sectores. De hecho, una de las cosas que hacemos los humoristas, trabajo con una convención de bionalistas y yo hago humor específicamente para los bionalistas porque me preparo cosas que tienen que ver con su profesión, con las cosas que hacen, con los problemas que afrontan, y de ahí saco yo situaciones humorísticas. Entonces también eso sirve para cada uno de las distintas actividades humanas. Mira, por acá Andreina dice que una tarde de sábado con Laureano Márquez era un lujo que no me daba antes. Que muchas gracias. Bueno, el gusto es mío y es un honor poderles acompañar. Y varios, bueno,
varios comentarios de que el humor nos ha salvado a los venezolanos. Sí. Fíjate, te preguntan que en qué momento decidiste dedicarte al humorismo, que cómo fue cómo, digamos, terminaste como humorista. Que nos cuentes La, un poco de eso. la desesperación, la desesperación. El hambre produce mucho ingenio. Bueno, yo me había graduado en ciencias políticas y no conseguía trabajo, la verdad, no conseguía empleo, la vida se estaba volviendo complicada. Y entonces, bueno, tenía esta habilidad para el humor que yo no la consideraba en mí como algo valioso ni sustancial, pero que parece que la gente sí lo consideraba así. Entonces, mientras otras puertas no se abrían, las puertas del humor, sí, y eso me terminó llevando a que algún amigo me invitara a una audición en La Rochela, y entonces empecé con la escritura de humor y con la actuación humorística simultáneamente. Pensé que eso iba a ser algo provisional en mi vida mientras conseguí un trabajo serio. Yo siempre quise ser una persona seria, pero bueno, la vida no es lo que uno quiera hacer, sino que lo que la providencia decide para ti. Y la providencia decidió que yo no fuese una persona seria, y ya no hay remedio, ya no puedo dar marcha atrás, aunque el humor cada vez me está saliendo más serio. A veces yo tengo dudas si yo soy un humorista o volví a la seriedad a través del humor, lo cual es terrible. Perdón, no te oigo, Ahora Pedro. sí, Ajá. por acá con- comentan con lo que hablabas de Claudio, que por lo menos Claudio cocina, que eso es una Bueno, ventaja. pero si supiera que él cocina, pero mientras vivimos juntos, el que cocinaba era yo, básicamente. Además que no me gustaba que él cocina muy bien, efectivamente, pero cuando cocina hay que tener un séquito de personas atrás, detrás de él, limpiando. O sea, lo que él destroza en un ratico necesita como 15 personas en acción para ponerlo en orden otra vez. No, pero cocina muy bien, efectivamente. No, y algunas veces cocinó, sí. Mira, por acá Edgar Amado te dice, admirado Laureano, ¿el humor lo podremos actualizar en los actuales momentos para salir de la narcodictadura? Sí, lo podemos actualizar y lo podemos utilizar. Y creo que lo hemos hecho. O sea, creo que el humor sigue siendo uno de los instrumentos de lucha de la sociedad venezolana frente a esta adversidad que llevamos tanto tiempo padeciendo. Creo que el humor ha cumplido su papel y ha molestado al poder sin duda alguna. Lo que sucede es que, bueno, este es un trabajo multidisciplinario en el que al final, bueno, la batuta no la lleva el humor, pero tampoco es deseable que la lleve. El humor cumple su misión, que es estimular y fomentar la crítica en la gente y generar un espíritu de cuestionamiento a las arbitrariedades del poder. Y eso sí, se ha hecho muchísimo. Uno ve el humor gráfico que se ha hecho en los últimos tiempos. Algún día se hará una recopilación de todo esto, como se han hecho de las cosas que se hicieron frente a Gómez o frente a otros padecimientos que tuvo Venezuela, como la época de Pérez Jiménez, y se verá que sin duda el humor ha cumplido un papel, que además lo ha pagado con ciertas dificultades. Mira, por acá preguntan que ciertamente La Rochela era un ícono del humor venezolano, pero que a la vez pudo ser visto como bochornoso por algunos momentos que rayaban en la vulgaridad. ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que sí, que efectivamente la Rochela tenía muchos desniveles. Eh, una de las cosas que nos propusimos, creo que así, sin decirlo, pero Emilio y yo hicimos muy buenas migas cuando nos encontramos en La Rochela. Una de las cosas que intentamos hacer fue sketch de calidad o con carácter instructivo. Pero es que yo creo que ahí hay un tema, eh, podríamos decir como esta ley general, ¿no? Dime de qué se ríe un pueblo y te diré cómo es ese pueblo. O sea, yo creo que un pueblo que se ríe mucho de los chistes sexuales o un pueblo que se ríe de chistes homofóbicos es un pueblo que no tiene resuelto
todavía muchos asuntos, o sea que es primitivo en muchas cosas. Yo creo que parte del humor que se hacía en La Rochela daba cuenta de nuestro carácter primitivo en muchas cosas. Entonces había desniveles. Y creo que fluctuaba, se hacían esfuerzos porque las cosas fuesen de mejor nivel. Y hubo cosas muy interesantes como hubo cosas muy grotescas y muy vergonzosas. Cierto, yo lo comparto, la afirmación. Ya estamos, digamos, en hora de tiempo, digamos, para ir cerrando. Hay algunos comentarios, igual todos los comentarios te los vamos a hacer llegar, Laureano, para que los tengas ahí. Claro. Tanto las preguntas que se hicieron como los comentarios que te hicieron. Genial. Voy a leer un par más y entonces te doy la palabra nuevamente para que pues, te despidas y a Alexis también para que nos acompañe en el cierre del programa. De acuerdo. De la conversación. Bueno, como programa, sí. Sí. Pedro Acevedo dice, gracias mil, Laureano, tu estilo de humor es muy ilustrativo y motivador porque verdaderamente se requiere ser muy inteligente para crear lo que tú creas. Gracias. El humor, él lo define como reírse de la muerte. Dice que eres un maestro. Sí, también. También es verdad. El humor también se ríe de la muerte. Bueno, ahí tienen el primer ejemplo con el que comenzamos, fue el de Santo Tomás Moro. Ayúdeme usted a subir, que ya para bajarme las arreglo solo. Y hay varias anécdotas de momentos difíciles en los cuales el humor ha estado presente. Y una anécdota que yo recuerdo haber escrito en un trabajo que presenté sobre el humor, que era de un pastor alemán, no un perro, de un pastor de iglesia natural de Alemania, que estaba preso en el régimen de Adolfo Hitler y lo llevaban a fusilar. Y cuando iba por el camino al paredón de fusilamiento, iba preguntando sobre, bueno, él quería informarse, llevaba mucho tiempo preso sobre algunas situaciones del mundo y del país. Y entonces preguntaba y los soldados alemanes no le respondían. Y entonces él les dijo, bueno, no se preocupen, en media hora yo estaré mejor informado que todos ustedes. Entonces, tener ese coraje en momentos difíciles significa que el humor, sin duda alguna, puede servir. Y eso me recuerda otra anécdota. Esta es una anécdota de la Guerra Civil Española que está protagonizada por un comediógrafo llamado Pedro Muñoz Seca. Él fue fusilado, él pertenecía al bando de los nacionales y fue fusilado por los republicanos, como hubo tantos republicanos fusilados por los nacionales, porque bueno, una guerra civil es, como dijo creo que Unamuno, la cosa más incivil que existe. Este hombre lo sometieron a un juicio breve y sumario en un sitio llamado Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid. Y cuando lo llevaron a fusilar, el pelotón le preguntó si tenía alguna última cosa que decir. Y él dijo, sí, hay algo que quiero deciros. Eran sus últimas palabras. Me podéis quitar todo. Me podéis quitar el abrigo, el frío que está haciendo. Me podéis quitar el reloj, que era un recuerdo de mi abuelo. Me podéis quitar el dinero que llevo encima. Pero hay una sola cosa que no me podéis quitar. Y esta gente dice, bueno, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa, papá? O sea, lo vamos a fusilar. Él se atreve a decirnos que él tiene algo que nosotros no le podemos quitar. Y entonces, no, tenemos que preguntarle. Entonces le preguntaron, a ver, ¿y qué es lo que no te podemos quitar? Si se puede saber. Y él respondió, la cagazón que tengo en este momento. Esto es algo tan grande y tan mío que esto no me lo podéis quitar. Esto es que yo me muero con esto, porque yo no había sentido nada así igual en mi vida. Los nietos dan fe de que esta anécdota es cierta. Los del pelotón se rieron junto con él, lo cual es muy significativo porque él pudo sacar una sonrisa a los tipos que lo iban a fusilar. Y cuando tú tienes un humor en ese instante, es decir, que Muñoz Seca murió sin miedo, porque el humor es un antídoto contra el miedo, y murió sin odio, que es la mejor manera de morir, sin miedo y sin odio. Y creo que el humor, en esencia, es una lucha contra el miedo y contra el odio. Muchísimas gracias, Laureano. Alexi, te desmuteo para que cierres la actividad
y despidamos a Laureano. Listo, puedes hablar. Ok, gracias, hermano querido. Bueno, mire, en primer lugar debo mencionar que estamos muy satisfechos y alegres y orgullosos de que todos ustedes hayan participado en esta actividad. Hay alguna gente que es muy leal con bienvenidosvenezolanos.com, como Edgar Amado, Luis Raúl Perichi, el negro Golding que se ve blanquito en la foto, bueno, y Francisco Rojas. Pero fíjense ustedes lo lindo que es haber conversado con un tipo que representa la alegría de vivir impecable e imbatible de los venezolanos, como Laureano Márquez. Laureano es un venezolano de lujo, y estas últimas palabras que dijo contra el miedo, contra el odio, son demasiado importantes. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy crispado, de mucha división. La narcodictadura nos ha sembrado eso, el miedo, la división, los odios, pero gente como Laureano nos eleva la moral para transitar el camino que debemos transitar, que es el camino de la reconciliación. Los venezolanos tenemos que volver a reunirnos y a querernos. Muchísimas gracias, Laureano. Realmente que tú eres un caballero de la libertad y de la alegría, mi hermano querido. Muchas gracias, Alexis, muy amable, muy generoso. Bueno, yo les estoy muy agradecidos a todos. Para mí ha sido un honor poder compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Igual esta conversación la estaremos subiendo a las redes sociales de Bienvenidos Venezolanos para que la puedan ver nuevamente. Un gran saludo y hasta luego a todos. Hasta luego.